Bienvenidos a La Sombra del Miedo, el canal donde cada historia es un susurro proveniente del más allá. En la penumbra de la noche, las leyendas cobran vida, y hoy nos adentraremos en una que ha helado la sangre de generaciones. La historia de La Novia Fantasma es un relato que atrapa no solo corazones, sino también almas. Acompáñenme mientras desvelamos los secretos más oscuros de una aldea olvidada y nos enfrentamos a nuestros propios temores. ¿Se atreven a seguirnos en esta escalofriante aventura? Pues apaguen las luces, acomódense y comencemos. En una remota aldea, en Nueva Inglaterra, un lugar atrapado en el pasado, donde las casas de madera susurran historias antiguas y los bosques guardan secretos profundos. Aquí, entre la niebla y el silencio, circulaba la leyenda de una figura espectral conocida como la novia fantasma. Se decía que cada noche de luna llena, una joven vestida con un antiguo traje nupcial de color blanco vagaba por los senderos polvorientos de la aldea, con una mirada perdida, buscando eternamente a su amado. Nuestra historia realmente comienza con la llegada de Jonathan, un joven historiador, con una insaciable curiosidad por lo oculto. Atraído por estas leyendas locales, llegó a la aldea con la firme intención de desentrañar la verdad detrás de los susurros que resonaban en las noches silenciosas. Sin embargo, los aldeanos, con sus miradas esquivas y sus puertas cerradas, se mostraban reacios a hablar del tema. El miedo a despertar la ira de los espíritus era más fuerte que cualquier curiosidad, pero Jonathan no se daría por vencido tan fácilmente. Decidido a encontrar respuestas, se refugió en la vieja biblioteca del pueblo, un santuario de polvo y conocimiento olvidado. Una noche, mientras exploraba sus estantes más recónditos, sus dedos se toparon con un diario desgastado, con las tapas de cuero agrietadas por el tiempo. Pertenecía a una joven llamada Elena, que había vivido en la aldea hacía más de un siglo. Al abrirlo, las páginas amarillentas le revelaron un mundo de amor apasionado, de anhelos profundos y finalmente de un trágico final. Elena estaba comprometida con un joven llamado Thomas, y su amor era la comidilla de toda la aldea. Pero la felicidad se truncó de la forma más cruel en Thomas. Desapareció misteriosamente la noche antes de su boda, sin dejar rastro alguno. El diario de Elena se convirtió en un lamento, un grito silencioso que Jonathan podía casi escuchar a través de las décadas. Intrigado y con el corazón encogido por la historia de Elena, Jonathan decidió que su siguiente parada debía ser la antigua iglesia en la colina, el mismo lugar donde Elena y Thomas habían planeado unir sus vidas para siempre. Al caer la noche, una luna llena y brillante se alzó en el cielo, bañando el cementerio y la estructura de piedra con una luz plateada y fantasmal. La atmósfera era pesada, cargada de una tristeza ancestral. De repente, un escalofrío glacial recorrió su espalda, erizándole la piel. Y entonces, en un rincón oscuro, donde la luz de la luna no llegaba, la vio. La figura de una mujer vestida de blanco, inmóvil, etérea. Era ella, la novia fantasma. El corazón de Jonathan latía con una fuerza desbocada, un tambor en el silencio sepulcral de la iglesia. A pesar del miedo que paralizaba sus músculos, dio un paso adelante, y luego otro. Se acercó lentamente, sin querer romper el hechizo del momento. Ella lo miró, y en sus ojos no había malicia, solo una tristeza tan profunda como el océano. Entonces, en un susurro apenas audible, que sonó como el roce de hojas secas, le pidió ayuda. «He estado atrapada», dijo la aparición, «atrapada o entre dos mundos, buscando a mi amado». La pena en su voz era tan palpable que Jonathan sintió una oleada de compasión que borró todo su temor. En ese instante, tomó una decisión. Ayudaría a Elena a encontrar la paz, sin importar el precio. Su investigación acababa de tomar un giro personal y peligroso. A medida que Jonathan profundizaba en los archivos polvorientos y hablaba con los descendientes de las familias más antiguas, un oscuro tapiz de secretos
comenzó a desvelarse. Descubrió que el amor de Elena y Thomas, lejos de ser celebrado, había sido temido. Un grupo de aldeanos, supersticiosos y aferrados a antiguas creencias, temían que una unión tan poderosa pudiera desatar una antigua maldición sobre sus tierras. La noche de la desaparición de Thomas no fue un accidente, fue un sacrificio. Lo habían llevado a la fuerza, en la oscuridad, y lo habían sacrificado en un ritual pagano para apaciguar a los espíritus de la tierra, creyendo que su sangre garantizaría la prosperidad de la aldea. Con el corazón pesado por la horrible revelación, Jonathan regresó a la iglesia esa misma noche. Sabía que tenía que contarle a Elena la verdad, por dolorosa que fuera. La novia fantasma lo esperaba, como si supiera que él volvería con respuestas. Su rostro etéreo, normalmente sereno en su tristeza, se contrajo en una mueca de angustia al escuchar la verdad sobre el destino de Thomas. «No puedo descansar», dijo, y esta vez su voz no fue un susurro, sino un eco lleno de dolor que resonó en las paredes de piedra de la iglesia. «No hasta que mi amor sea vengado, no hasta que su alma sea libre». Jonathan comprendió que encontrar la verdad era solo el primer paso. Ahora debía encontrar una forma de reparar el daño hecho hace un siglo. Decidido a liberar a Elena y a Thomas de su tormento, Jonathan supo que debía enfrentar la oscuridad con su propia luz. Preparó un ritual, no de venganza, sino de redención, en el mismo altar de la iglesia donde Thomas había sido sacrificado. Esperó a que la luna llena alcanzara su cenit, brillando intensamente a través de los vitrales rotos. Entonces, con la voz firme pero temblorosa, invocó a los espíritus de los ancestros de la aldea, no para condenarlos, sino para pedirles perdón, en nombre de sus descendientes, por el acto atroz que habían cometido. Mientras recitaba las antiguas palabras de paz y liberación que había encontrado en sus investigaciones, la atmósfera se volvió increíblemente pesada, y un frío sobrenatural llenó cada rincón de la iglesia. De repente, una luz brillante, cálida y pura, brotó del centro del altar, iluminando la iglesia como si fuera pleno día. En medio de ese resplandor, dos figuras aparecieron. Eran Elena y Thomas, no como espectros, sino como almas radiantes, finalmente reunidas. Se miraron con un amor que había trascendido la muerte y el tiempo, y se entrelazaron en un abrazo eterno. Giraron sus rostros hacia Jonathan y al unísono, sus voces susurraron una sola palabra que llenó su alma: gracias. Luego, tan rápido como aparecieron, se desvanecieron en un destello de luz dorada, dejando tras de sí una paz indescriptible. Jonathan sintió como si el peso del mundo, el peso de un siglo de dolor, se hubiera levantado de sus hombros. Desde esa noche trascendental, la figura errante de la novia fantasma nunca más fue vista en los senderos de la aldea. El miedo que había atenazado a la comunidad durante generaciones se disipó como la niebla matutina. Sin embargo, una nueva historia comenzó a contarse en las tabernas y junto a las chimeneas: la historia de Jonathan, el joven historiador que se atrevió a escuchar a los muertos y liberó a los amantes trágicos. La aldea, antes marcada por el terror y un oscuro secreto, se transformó lentamente en un lugar de esperanza. La leyenda de la novia fantasma ya no era una advertencia, sino un poderoso símbolo de redención y del poder indestructible del amor verdadero. Poco después, Jonathan se marchó de la aldea, pero una parte de él se quedó para siempre en aquel lugar. Se llevó consigo el recuerdo imborrable de Elena y Thomas, y la certeza de que aunque el amor puede enfrentarse a la tragedia y a la propia muerte, siempre, de alguna manera, encontrará la forma de perdurar más allá del tiempo. Y así concluye nuestra historia de hoy. Espero que este relato les haya mantenido al borde de sus asientos. Si les ha gustado este viaje a lo desconocido, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse a La Sombra del Miedo para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la historia de la novia fantasma. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.
cuando volveremos a adentrarnos juntos en la oscuridad.